Bienvenidos. Este es el espacio de Ciencias Naturales para la escuela secundaria. En la clase anterior repasamos las características de los seres vivos y vimos que una de esas características es que todos los seres vivos estamos formados por células. La célula es la unidad vital, estructural y funcional de todo ser vivo. Es vital porque es el primer eslabón de la vida. Todo ser vivo se ha originado a partir de una célula. Es estructural porque forma parte de nuestro organismo. Y es funcional porque es la célula la encargada de desarrollar las funciones del organismo. Por ejemplo, nutrición y reproducción. Pero así como los seres vivos no somos todos iguales, las células tampoco. Hay células vegetales, animales, más modernas, más antiguas. También están en diferente cantidad. Un organismo puede estar formado por una única célula. Entonces decimos que ese organismo es unicelular. Otros, como nosotros, estamos formados por muchas células. Entonces somos organismos pluricelulares. El ser humano posee aproximadamente 3 trillones de células. También difieren en la forma y en la función. En nuestro cuerpo tenemos diferentes formas de células. Por ejemplo, células intestinales, cerebrales, reproductoras, musculares. Y como podemos ver, no tienen la misma forma. La mayoría de las células son microscópicas. Esto significa que solo pueden ser vistas utilizando un microscopio. Como te podrás imaginar, los microscopios no existieron siempre. O sea que el estudio y la investigación de las células recién comenzó cuando se inventaron los primeros microscopios ópticos, hacia mediados del siglo XVII. Algunas células, muy pocas, son macroscópicas. ¿Qué significa esto? Que son más grandes y que las podemos ver a simple vista. No importa la función, el tamaño o la organización de la célula, hay ciertas estructuras comunes que todas comparten. Ellas son la membrana plasmática, el citoplasma y el material genético. Si yo tuviera que realizar un gráfico de estructura celular para representarlas, podría decir que esto es la membrana plasmática o celular. Marca el límite de la célula, separa el interior del exterior. Esta membrana plasmática o celular posee pequeños poros para facilitar la entrada y salida de sustancias. Esta membrana tiene permeabilidad selectiva. ¿Qué significa esto? Que las sustancias van a entrar o salir de la célula según la célula lo requiera. Otra de las estructuras comunes es el citoplasma. Todo lo que queda contenido dentro de la membrana es el citoplasma. Tiene una consistencia gelatinosa. Y por último, tenemos el material genético, que podría representarlo así. El material genético o hereditario es el ácido desoxirribonucleico. Seguramente habrás escuchado hablar de él. Es el ADN. Estas son sus siglas en inglés. ADN es el material genético. En el material genético o hereditario reside toda la información genética de la célula, que será transmitida a las células hijas. Por último, según su organización, las células pueden ser procariotas o eucariotas. La diferencia principal reside en que en las células eucariotas el material genético está rodeado por una membrana, la membrana nuclear. Esto delimita una región central que es el núcleo. En las células procariotas esta membrana no existe. Entonces el ADN o material genético está disperso en el citoplasma. Otra característica entre célula procariota y eucariota es la presencia de organelas, que solo están en la célula eucariota.
Como podemos ver en el gráfico, tenemos mitocondrias, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, entre otros. Un ejemplo de célula procariota son las bacterias y eucariotas el resto de los seres vivos. Un ejemplo de célula macroscópica, o sea, que la podemos ver a simple vista, es un huevo de gallina, que seguramente lo habrás visto muchas veces. Si rompemos un huevo de gallina y lo colocamos con mucho cuidado en un recipiente, sin romper la yema, vamos a poder identificar las diferentes estructuras celulares. Tenés que tener mucho cuidado de que la yema no se golpee y no se rompa. Si no te sentís seguro o no te sale ponerlo en un recipiente, lo podés hacer en un recipiente con agua. Tomás una cuchara de plástico y lo pasás suavemente por la yema. Con una lupa observás que hay una película, una pequeña tela finita que se arruga. Esa es la membrana plasmática. El resto de la yema es el citoplasma. Y hacia el lateral, siempre se encuentra hacia uno de los laterales, está un punto blanquecino que es el núcleo. Intentalo en tu casa, observa y podés tomar registro e inclusive hacer un dibujo de lo que observaste. Para terminar con esta clase, te propongo que averigües sobre las organelas que mencionamos antes: mitocondrias, aparato de Golgi, ribosomas, entre otros. Y anímate a hacer el experimento, repetilo en tu casa. Por último, repasemos la información que vimos en esta clase. Dijimos que los seres vivos estamos formados por células. Los seres vivos pueden tener una célula y entonces son unicelulares. Si tienen muchas, son pluricelulares. Las células, según su tamaño, pueden ser microscópicas, que son la mayoría. Microscópicas significa que no pueden ser observadas a simple vista. Macroscópicas son más grandes, pueden ser observadas a simple vista, como el huevo de gallina. Por último tenemos que según su organización pueden ser procariotas o eucariotas. Procariotas son las que no tienen núcleo, por ejemplo, las bacterias. Y eucariotas, las que sí tienen núcleo, el resto de los seres vivos. Recordá que en ciencias naturales también aprendemos observando y experimentando. Lo único que está prohibido es no tocar. Hasta la próxima clase.